Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Jalisco, doy a ustedes la más cordial bienvenida esta tarde en que presentamos el libro Cómo nos hemos educado los jaliscienses, 2 siglos de educación en Jalisco. Coordinado por el maestro Manuel Moreno Castañeda y una servidora, y pues lamentamos la ausencia de Manuel porque amaneció enfermo, entonces pues la salud es primero, así que lo vamos a extrañar. Les hago llegar un saludo muy efusivo de su parte y la disculpa más sincera por esta ausencia. Bueno, tengo el honor de presentar a quienes estamos en esta mesa, muy agradecida por la presencia del maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco. Gracias, maestro. Nos acompaña la doctora Teresa Fernández Aceves, investigadora del CIESAS de Occidente y una gran amiga de esta casa. Gracias, Tere. Y tengo el honor también de que nos acompañe el doctor Jesús Márquez Carrillo, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Jesús, mil gracias. Se trata de un libro colectivo en el que trabajamos un equipo de investigadores que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a la historia de la educación, y quiero presentar a ustedes a los autores de los 7, los demás que están presentes. La doctora Laura Castro Golarte. Laura, gracias. La doctora María Guadalupe García Alcaraz. Gracias. El maestro Ernesto López Orendain. Y el doctor Luciano Oropesa Sandoval. Y enviamos saludos al doctor Armando Martínez Moya, también coautor de este libro, que seguramente nos está viendo desde Colombia, y a Kenia Cornejo Márquez, nuestra colaboradora estrella, quien nos ve por las redes sociales. Muy agradecida también por la presencia del maestro Juan Carlos Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, y desde luego por la presencia del presidente del Colegio de Jalisco, el doctor Roberto Arias de la Mora, mi querido jefe, y de la maestra Ishel Ruiz Anguiano, secretario general de esta casa. Asimismo, agradezco la presencia de queridos amigos, no los voy a nombrar a todos porque no quiero incurrir en omisiones. A todos ustedes les agradezco muchísimo su presencia en esta tarde, en que pues estamos muy contentos porque por fin damos a conocer este libro en el que trabajamos algo así como 2 años. Y sin más preámbulo, quiero pedirle a la doctora Teresa Fernández Aceves que haga uso de la palabra, pero voy a decir unas cuantas palabras de su muy amplio currículum. La doctora Teresa Fernández Aceves es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago, con especialidad en Historia de Mujeres y de Género. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es profesora e investigadora de CIESAS de Occidente desde 2001. Sus investigaciones se han centrado en la historia laboral, la historia de mujeres y de género en México en el siglo XX. Desde 2012 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia, ha coordinado seminarios de posgrado en CIESAS y en la Universidad de Guadalajara y forma parte de las redes de investigación siguiente: del Coloquio Internacional de Historia de Mujeres y de Género en México, del Seminario Interinstitucional CIESAS-INA, con un tema maravilloso que han trabajado, Independencia y Revolución en la Memoria Ciudadana, así como del Seminario Biografía en Género Ecléctico y de la Red de Archivos de la Memoria Ciudadana.
Autora de numerosos artículos y capítulos del libro, actualmente prepara el libro Narrativas y representaciones de la clase obrera de Guadalajara, 1910-1950. Igualmente trabaja las biografías de Atala Apodaca y de María Guadalupe Ursúa Flores, así como el rescate y organización de los archivos personales de estas líderes jaliscienses. Y debo agregar además que Tere fue hace muchos años una excelente directora del Archivo Histórico de Jalisco. Tere, muy honrada de que comentes nuestro libro. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario de Gobierno de Jalisco, por su presencia en la presentación de este libro colectivo, Cómo nos hemos educado los jaliscienses, 2 siglos de educación en Jalisco. Es un verdadero honor para mí participar en este evento junto con el doctor Jesús Márquez Carrillo, así como los coordinadores del libro, el doctor Manuel Moreno Castañeda y la doctora Angélica Peregrina. Además, quisiera expresar mi agradecimiento por la amable invitación que recibí de las doctoras Angélica Peregrina y Lupita García para participar en esta presentación. Bueno, he leído este libro colectivo de 644 páginas con mucho interés desde mi formación y práctica de historiadora. Bueno, Angélica ya dijo que soy historiadora especializada en historia social del trabajo, historia de mujeres, historia de género, y a lo largo de mi trayectoria he investigado la participación política de maestras en el siglo XX. En los últimos años he reconstruido la presencia de las maestras en los ayuntamientos desde que se aprobó el sufragio femenino municipal en Jalisco en 1948 en el proyecto colectivo que coordino junto con Paulina Ultreras Villagrana, Historia del voto femenino en Jalisco de la exclusión a la paridad electoral 1910-2023. A finales de la década de 1960, cursé parte de mi primaria en la escuela Artículo 123 Enrique Anís, en Atenquique, Jalisco, donde está la fábrica de papel Kraft. Este tipo de escuelas se establecían conforme al artículo 123 de la Constitución, que fijó en su fracción 12ª la obligación patronal de establecer escuelas para los hijos de sus trabajadores. Experimenté el gran cambio de pasar de una escuela rural a un colegio particular en Guadalajara. Posteriormente continué mis estudios de preparatoria y universitarios en la Universidad de Guadalajara. Por tanto, desde esta posición de historiadora y mis experiencias educativas, he leído con mucho interés este libro colectivo. Es un reto presentar cómo nos hemos educado los jaliscienses, 2 siglos de educación en Jalisco, por la perspectiva de larga duración de las y los autores que usaron en la mayoría de los capítulos. Esta mirada de largo aliento permite reflexionar qué pasó después de la creación del Estado de Jalisco en junio de 1823, del reconocimiento de Jalisco como Estado libre y soberano en 1824, de las primeras acciones constitucionales del primer gobernador de Jalisco, Prisciliano Sánchez, y la primera legislatura del Estado en 1825. Este comienzo permite a las y los 6 autores historiar cómo y por qué se decretaron leyes, se establecieron o se cerraron diversas instituciones educativas, cómo se fue perfilando una política educativa, cómo se instrumentó, quiénes ejecutaron esas políticas, maestras, maestros, profesores, profesoras, directores e inspectores, y quiénes serían las poblaciones escolares en las escuelas elementales, media, superior y superior. Las y los autores han logrado una reconstrucción histórica compleja de la educación en Jalisco. La mirada histórica que nos presenta es polivalente, con experiencias y voces múltiples de legisladores, intelectuales, pedagogos, maestras y maestros de a pie, de estudiantes y alumnos y en ciertos momentos de padres de familia. El recorrido de la educación en Jalisco ha sido complicado, variado y diverso, así como nuestro presente. Es un libro que invita a una reflexión
y, como dicen los autores, toma de conciencia de cómo el pasado ha contribuido a conformar la situación educativa de nuestros días y cómo lo que suceda en el presente del sistema educativo y sus instituciones construyen su futuro. La reflexión y comparación que hace Manuel Moreno Castañeda en su capítulo Dos escenarios de la educación en Jalisco 1823 y 2023 hace un ejercicio de contextualización a distintas escalas, global, nacional, regional y local, de procesos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos. Pondera y compara cuáles fueron las condiciones de 1823 y del presente de 2023. Hace un análisis del pasado al presente en la educación y del presente al pasado para presentar a la educación como un proceso para identificar los cambios y las permanencias en la situación y pensamiento educativo. Identifica que ha habido resistencia al cambio. Observa que al comparar lo que implicó educativamente la Fundación de Jalisco con dos hechos específicos, a saber, la abolición de la Real Universidad de Guadalajara por su origen, contenidos y prácticas coloniales y la creación del Instituto del Estado con pensamiento liberal, además de un plan de estudios para la educación primaria, con las implicaciones en materia educativa en la pretendida refundación del Estado de Jalisco entre 2018 y 2024, de querer emular lo hecho en su fundación, podríamos preguntarnos, ¿por qué? No, perdón, ¿por dónde habría que empezar? En el programa Recrea, programa del gobierno del Estado de Jalisco para apoyar la economía de las familias jaliscienses con estudiantes de nivel básico, que busca disminuir la deserción escolar, mejorar su rendimiento académico y combatir la desigualdad. Cierra el capítulo Manuel Moreno con dos interesantes preguntas. ¿Qué tanto han aprendido estas instituciones en 2 siglos? ¿Qué habrá de hacer para aprender mejor? Laura Castro examina el pensamiento ilustrado de Francisco Severo Maldonado, Prisciliano Sánchez, Juan de Dios Cañedo y Tadeo Ortiz Ayala, que influyeron en algunas de las propuestas educativas de Jalisco durante la primera mitad del siglo XIX. De acuerdo con Laura Castro, la educación formaba parte central de las preocupaciones y tenía un rezago de siglos. Los retos que enfrentaba esta élite liberal e ilustrada eran inmensos. Su pensamiento ilustrado hacía referencia a ideales de igualdad, felicidad, fraternidad y libertad. Pensaron en una educación con ciencias útiles. La autora concluye que, y cito, trabajaron por la nación en ciernes y por la educación de sus habitantes, además de que se ejercieron influencia en sus propios pupilos y en sus lectores o adeptos en términos de pensamiento ilustrado, independencia y nación moderna. Termina cita. Manuel Moreno Castañeda, en el capítulo 2 siglos de pensar la educación en Jalisco, desde la nueva historia de la educación, parte de la idea de que en la educación es preciso considerar su origen y sus transformaciones, lo cambiante de sus procesos, las vidas de sus sujetos, su relación con los demás procesos históricos y cómo la actualidad educativa se explica con un pasado siempre presente. Termina cita. Coincide con los argumentos de Javier Las Palas de que la educación debe verse como parte de una historia completa y total. Moreno Castañeda sostiene que es necesario pensar cómo se ha reflexionado y aún se piensa la educación. Considera que en el pensar actual de lo educativo perviven ideas centenarias que se reflejan de distintas maneras en las prácticas educativas cotidianas. A lo largo del capítulo reflexiona en ciertos momentos históricos tales como en la década de 1820, cómo se pensó la educación que coexistía con una fuerte herencia colonial, de la Ilustración, la incipiente industrialización y la llegada de la escuela lancasteriana, del arribo del positivismo y la búsqueda por una educación científica en el siglo XIX, las ideas de la escuela nueva y la acción
que para Moreno Castañeda es una tradición que no envejece en el siglo XX. La educación de la unidad nacional que buscó la reconciliación y la estabilidad económica. La educación por competencias y su neoconductismo con matices constructivistas. La posmodernidad y el fin de las grandes ideas educativas como paradigmas únicos. Moreno Castañeda reflexiona cómo en estos momentos, cómo se entreteje su propia subjetividad, su experiencia en la práctica de la educación en sus 72 años, como estudiante de educación básica y como docente en la formación de maestros y en la gestión institucional. En su capítulo invita a las y los lectores a continuar reflexionando en la organización y gestión escolar, en la economía de la educación y en qué o quiénes se ha centrado históricamente el pensamiento educativo, el trabajo, la nación, el estudiante, la familia, la comunidad, el docente o las instituciones nacionales y transnacionales. Angélica Peregrina, en su capítulo Formación de Profesores, reconstruye muy bien la historia de la enseñanza normalista en los siglos XIX y XX. En la primera parte del capítulo, centrado en el siglo XIX, Peregrina identifica 3 etapas en las escuelas normales. La primera parte después de la vida independiente y la puesta en marcha de las escuelas normales lancasterianas que surgieron para capacitar a quienes implantaron un sistema educativo. La segunda inicia después de la restauración de la República a finales de la década de 1860 hasta la década de 1880 y el triunfo liberal que buscó formar nuevos ciudadanos mediante una escuela laica. De acuerdo con Peregrina, estas normales hoy las llamaríamos secundarias. Con estas se inició el camino hacia la profesionalización del magisterio. La tercera etapa comienza con el establecimiento de la Escuela Normal para Profesores y la gran influencia del suizo Enrique Rebsamen. En la sección del capítulo dedicado al siglo XX, Peregrina examina cómo se transformó la enseñanza normalista y la política educativa constitucionalista durante la Revolución Mexicana, así como lo que ocurrió con la normal después de la proclamación de la Constitución de 1917 y durante el proceso revolucionario de las décadas de 1920 y 1930. Explora las transformaciones que experimentó la normal desde su integración a la Universidad de Guadalajara en 1925 hasta su evolución hacia una institución educativa no universitaria y convertirse en la normal de Jalisco a partir de 1934. También analiza la centralización educativa en el decenio de 1940, la reconfiguración de las normales bajo el plan, la expansión y mejoramiento de la educación primaria en México, conocido como Plan de 11 años, implementado en Jalisco a partir de 1960, y la creación de normales regionales. Además, la autora destaca la elevación del rango de licenciatura de la enseñanza normalista en 1984 y aborda el acuerdo por la modernización educativa a principios de la década de 1990. El excelente capítulo de María Guadalupe García Alcaraz y Luciano Oropesa, titulado Ajustes y desencuentros entre educación pública y privada, examinan el desarrollo de la educación privada en Jalisco a contraluz de la educación pública desde el inicio de la vida independiente hasta principios del siglo XXI. A lo largo del capítulo, los autores muestran lo complejo de estudiar lo público y lo privado en la educación desde una perspectiva de larga duración. Los escenarios han sido complejos y cambiantes y proponen examinar las inequidades que adolece el sistema educativo jalisciense para diseñar políticas educativas que permitan construir espacios con más equidad. Luciano Oropesa Sandoval y Angélica Peregrina, en el capítulo Educación Superior 1823-1925, reconstruyen cuáles fueron las políticas educativas en la educación superior durante un siglo.
Identifican las huellas coloniales y la presencia de la Real Universidad de Guadalajara al crearse el Estado de Jalisco en 1823. Identifican las acciones educativas para alejarse de esa herencia colonial y crear el Instituto del Estado. Por tanto, la educación superior fluctuó en el siglo XIX entre el Instituto del Estado, la Universidad de Guadalajara, escuelas de enseñanza superior independientes y la reapertura de la Universidad de Guadalajara en 1925. Oropesa Sandoval y Peregrina concluyen que la revisión histórica de la educación superior, cito, revela las relaciones entre el Estado, en su papel de educador, y los profesores y estudiantes que en ellas desarrollaban una política educativa basada en la ideología del grupo en el poder. Primero el liberalismo y paulatinamente el positivismo termina de implementarse, relaciones que permiten vislumbrar la difícil separación entre los ámbitos político y meramente educativo. Terminan cita. Consideran que a lo largo del periodo de estudio, la preocupación sincera de las autoridades por las escuelas profesionales resulta una incoherencia el hecho de que cada nueva administración echa abajo lo construido en aras de imponer novedades que llevan más rápido al deseado progreso material. Me ha encantado el capítulo de Armando Martínez Moya titulado Voces subalternas, recuerdos y murmullos de la educación en Jalisco, porque recurre a las autobiografías, memorias o testimonios de personas de carne y hueso que narraron sus experiencias como alumnos, estudiantes y o profesores. Cada uno de los testimonios que incluyó son muy valiosos y le dan carne a las leyes, reformas educativas, políticas educativas implementadas. Este capítulo y el de Ernesto Orendain, Galería de Educadores Jaliscienses, me recordaron los argumentos de la historiadora estadounidense Mary Kay Bond en su libro Retrato de un joven pintor, Pepe Zúñiga y la generación rebelde de la Ciudad de México. Ella sintetizó de manera magistral por qué los historiadores e historiadoras de la cultura han dado al giro a la nueva biografía. Bond señala que por medio de la biografía se trasciende los límites del postestructuralismo que encajona al sujeto en el discurso social y niega a los individuos la experiencia y capacidad de ser agentes de cambio. Sostiene que el uso de la biografía dilucida procesos históricos y prácticas, así como su interacción compleja que escapan al lente del macrohistoriador. La biografía puede revelar interconexiones a través del espacio que no se captan en un análisis histórico tradicional. Es una de las formas más fértiles para la comprensión de la historia transnacional y transregional, como el seguimiento de los flujos de personas, ideas, prácticas y los bienes materiales y el papel del lugar de su apropiación. Para Bohm, la nueva biografía parte del principio de que las personas están situadas dentro de las estructuras sociales y los regímenes discursivos, pero no están presos dentro de ellos. Por su parte, la biógrafa de la maestra feminista Laura Méndez de Cuenca y del maestro Antonio Neve, la historiadora Milada Bazán, sostiene que al estudiar la vida de un sujeto nos obliga a sumergirnos con más profundidad en el mar de la historia y son estos datos nuevos que envuelven al sujeto lo que enriquece a la biografía como rama histórica. Entonces, bueno, si tengo el tiempo, puedo leer. Entonces, me permito leer una selección del capítulo de Martínez Moya, escrito por Juana Mora Gómez en su tesis de maestría de primaria, titulada Historia de la Educación en Yagualica en 1953. Juana Mora Gómez narra. Y entonces cito, Entre los alumnos de esta primera escuela municipal, fundada desde la primera mitad del siglo XIX, estaba el niño Leónides Toledo, hijo de Yagualica, que supo grabar en su alma infantil la imagen del fundador de aquella institución que a él
colmara de beneficios y a imitación de ese gran hombre, se lanzó más tarde en tenaz lucha contra el analfabetismo, convirtiéndose de esta manera en el hombre que merecidamente mereció el título de López Cotilla de Yagualica. Visitaba frecuentemente las demás escuelas, repartiendo como estímulo premios a los niños, a las niñas, y aplicando y alentando a los demás con palabras cariñosas. Los maestros Antonio Aldapa, Macario Rentería y Donato Loza, los dos primeros dentro de las escuelas del Estado. El tercero en la escuela sostenida por la parroquia. Aldapa se recuerda como tipo de energía llevando a la práctica los sistemas antiguos de corrección y de trabajo. Rentería dio gran importancia a la enseñanza de la aritmética y se especializaba en el sistema de numeración. Parece que un día no fue muy grato al pueblo o al gobierno del estado y tuvo que salir forzosamente sin olvidar a sus discípulos. Al tercer maestro, cuyo nombre culmina con el tipo de maestro intachable y de una competencia casi completa, es Donato Loza. Dirigió la escuela parroquial de hombres, según cálculos casi exactos, 1887 a 1893. Enseñó todas las materias entonces obligatorias hasta cuarto año de primaria, pero dándoles algunas de estas extensión tal que no solo al sexto año actual, sino que pasa hasta la secundaria y a la carrera de comercio. Prueba de ello es que enseñaba hasta los más adelantados, hasta contabilidad por partida doble. Su sistema de enseñanza era el de selección por mesas que ocupaban las distintas categorías de alumnos. Tenía un maestro auxiliar, delgadillo, y es fácil que haya seguido también el sistema lancasteriano. Bueno, y continúa, ¿no? Pero este fue, bueno, me encantó por la referencia a López Cotilla de Yagualica, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, felicito a las y los autores de este libro colectivo por el gran esfuerzo de reconstruir cómo se ha reconfigurado lo público de la educación en Jalisco desde su creación en 1823 a nuestro presente. Es impresionante el trabajo que han realizado. Para concluir, me atrevo a compartirles algunas de mis reflexiones a partir de la lectura de este libro, y como este libro pues invita a la reflexión y a seguir pensando, bueno, entonces al leer esta obra ha provocado en mí un gran interés en investigar qué pasó con las escuelas municipales en los 125 municipios que actualmente conforman el estado de Jalisco. Sería pertinente y conveniente ir más allá de lo que se describe desde la educación en Guadalajara. O sea, en el libro los diferentes capítulos dicen a partir de la creación del Estado de Jalisco se va a promover la educación liberal, la educación laica, y a través de los municipios son los que van a estar a cargo, ¿no? Entonces, pero sabemos qué pasa en Guadalajara, pero no sabemos qué es lo que pasa con otros municipios. Lo que les acabo de leer es el ejemplo claro, ¿no? En Yagualica empezaron a mediados del siglo XIX, ¿no? O sea, es como 40, 30 años después. Entonces, y en el proyecto colectivo que coordino, que les mencioné, Historia del Voto Femenino en Jalisco, hemos identificado que la gran mayoría de las mujeres electas como regidoras y presidentas municipales de las décadas de 1950 y 60 fueron maestras. Así lo ilustran los 6 casos de las primeras 6 regidoras de Jalisco electas el 7 de diciembre de 1952, como la profesora Ramona Aguilar Aranda, maestra afiliada al Círculo Feminista de Occidente y a la sección femenil de la Federación de Trabajadores de Jalisco. Y ella ganó en uno de los distritos de Guadalajara. María Guadalupe Ursúa estudió en una escuela comercial, líder campesina que había cabildeado por la creación de un hospital, carreteras, abrevaderos, bibliotecas, entre otras obras en San Martín Hidalgo y su región.
La profesora Lucía Díaz de Agualulco de Mercado, de ella no sabemos mucho. La profesora María Dolores Reina, egresada de la Escuela Normal de Jalisco en 1928, reconocida maestra del sur de Jalisco y Tamazula de Gordiano. Recibió la presea Manuel López Cotilla en 1957 por su trayectoria docente en Tamazula de Gordiano. La profesora Teresa Barba Palomera, maestra, directora e inspectora de la escuela en Puerto Vallarta, participó en el CENTE, luchadora social, después diputada estatal por el distrito de Mascota. Y finalmente la profesora Francisca García Mancilla, regidora suplente, maestra con larga trayectoria en Autlán, estableció la Liga Femenil Socialista en la década de 1930 y muy activa en la organización de mujeres y la Casa Agrarista en Autlán. Contribuyó al establecimiento de los sindicatos de molineras y torcedoras y recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano en 1967 por el presidente Díaz Ordaz. Entonces, la gran pregunta que surge de este proyecto, bueno, ¿cuál fue el papel de las escuelas municipales en el siglo XIX y principios del siglo XX para que estas mujeres estuvieran gestando pues muchos cambios, no solamente dentro del aula, sino fuera del aula ya como mujeres electas? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere, por estos comentarios tan puntuales, por las reflexiones, las tendremos presentes, ¿sí? Y aquí, bueno, anticipo una primicia, que el próximo número de Estudios Jaliscienses, el de agosto, se dedica a trayectorias de maestras, ¿sí?, de jaliscienses, ¿sí? Algunos ejemplos que lo coordina Cristina Alviso, tu dirigida de tesis, ¿sí?, alumna tuya allá en el CIESAR, ¿no? Exactamente. Bien. Y gracias por estas palabras, Tere, y tomaremos muy en cuenta estos temas, porque además el abanico se abre, ¿no? Se abre. Entonces, tenemos mucha chamba todavía. Quiero ahora pedirle al doctor Jesús Márquez Carrillo que nos haga los comentarios, pero daré algunos datos curriculares también de su historial, que es muy, muy extenso. Es historiador y doctor en educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 12 libros y de numerosos artículos y capítulos de libro sobre distintos aspectos de la historia política, social y cultural de Puebla, aparecidos en editoriales nacionales y extranjeras. Ha sido colaborador de prensa, radio y televisión, y en 1993 fue nombrado cronista de número del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla, y en 1995 miembro activo del Seminario de Cultura Mexicana. Además, pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y a la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Sus principales campos y líneas de investigación se relacionan con la historia política y cultural de la educación en México y en Puebla durante los siglos XIX y XX, y la historia cultural de las imágenes en Nueva España y Puebla. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en las maestrías en Estética y Arte y en Educación Superior. En 2013, su libro La Oscura Llama, Élites Letradas, Política y Educación en Puebla, 1750-1835, recibió mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el área de Historia y Etnohistoria. Y hoy le agradecemos mucho que nos honre con sus comentarios sobre este libro. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, agradezco la presencia del maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario de Gobierno, así como la presencia de las autoridades que nos acompañan.
El estar reunido con ustedes en este día es, además de un placer, un privilegio. Agradezco a la doctora Angélica Peregrina y a las autoridades del Colegio de Jalisco su gentil invitación. Por supuesto, también agradezco a mis entrañables amigos Lupita y Luciano por su generosidad y finas atenciones. Son unos grandes anfitriones. En estos tiempos de incertidumbre, es evidente que la cultura de la historia debería ocupar un lugar prioritario en la vida de los individuos y las sociedades. A través de la investigación histórica, su difusión y consumo, las comunidades, los grupos, las instituciones y las personas transforman su propio modo de ser en el mundo, afirmando su conciencia de sí y su propio modo de ser en el tiempo, es decir, su historicidad y su conciencia histórica. Por otra parte, la importancia del aprendizaje histórico para la vida actual es innegable en términos individuales y colectivos, ya que ofrece la posibilidad de tener una visión más o menos clara del pasado, hace más comprensible la forma de mirar el presente y permite adquirir una perspectiva de futuro. Finalmente, la conciencia histórica tiene que ver, entre otras cosas, con, uno, la idea de que las sociedades no son estáticas, sino que se modifican por sí mismas e independientemente de las voluntades individuales. Dos, el principio de que el presente es el pasado del futuro en el que todo mi yo se encuentra inmerso y por lo mismo soy parcialmente responsable de mi porvenir. Y por último, la certeza de que el pasado no solo me constituye y hace que yo, mi ser social, sea como soy, sino también que puedo participar conscientemente en la transformación de la sociedad si lo deseo. Por eso, es digno de celebrar la publicación de este libro, hecho con amor y profesionalismo para conmemorar los 200 años del Estado de Jalisco. En esta obra se vislumbra una cultura de la historia, un aprendizaje histórico y una conciencia histórica. Los coordinadores son explícitos al respecto. Se proponen una recuperación del pasado educativo que esperan coadyuve de alguna manera a la toma de conciencia de cómo ese pasado ha contribuido a conformar la situación educativa de nuestros días y cómo lo que suceda en el presente del sistema educativo y sus instituciones construye su futuro. De ahí que en esta tarea por reconstruir el pasado educativo, autoras y autores inviertan todos sus recursos intelectuales, morales y afectivos para ofrecernos miradas de largo aliento. Lo que importa, nos dicen, es una mirada panorámica que nos ayude a entender cómo las múltiples generaciones de jaliscienses han sido educadas por la escuela desde la infancia hasta la juventud. En cómo nos hemos educado los jaliscienses, 2 siglos de educación en Jalisco, hay que resaltar en primer término su enhebrada y fina coherencia, pese a su desmesura de 644 páginas. Aquí se presiente y palpa el esmero y la dedicación de todas y todos los implicados. En cada capítulo y en todo el libro hay rigor intelectual, pero también una carta común de creencias. Por lo mismo, esta obra se convierte en una suerte de viaje, sí, con itinerarios y estaciones diferentes, pero con una matriz utópica común. Los datos y el objeto sin duda son los mismos, porque vemos reiteradamente datos que se repiten. Pero lo que cambia, cual imágenes de un caleidoscopio, es la mirada que se ensancha en cada capítulo, gracias a que confluyen diversos enfoques, teorías y perspectivas metodológicas. Por supuesto, sin abandonar viejos anhelos ilustrados.
Todos los textos comparten el interés y la convicción de que la educación es el motor principal para la transformación social y de nosotros como sujetos, por supuesto. En cuanto a su estructura, al margen de las presentaciones, el cuerpo del libro está dividido en una introducción que da cuenta de las pautas, los propósitos y el contenido general de la obra. 8 capítulos que analizan distintos contextos y procesos de la educación institucional a partir de sus formas escolarizadas, la mayoría abarcando 2 siglos, lo cual me parece una tarea también desmesurada, porque tienes que trabajar muchísimo para hacer una síntesis que además sea comprensible para el lector. Y también hay que agradecerlo porque desde hace años Enrique Flores Cano subrayó que era muy difícil ya hacer una síntesis de la historia de la nación mexicana, dado que había muchísimas perspectivas teóricas, muchísimas formas de abordaje, que ya a veces no había comunicación entre ellas. Yo aquí lo que veo es que hay un espíritu común. No sé si han discutido colectivamente cuál era el orden. En el orden está muy bien, es un texto muy bien estructurado, pero además de que está muy bien estructurado, comparten una carta común de creencias, que ya, como ya lo dije, o lo voy a decir, ¿no? Además de ¿dónde quedé? Perdón. 8 capítulos que analizan distintos contextos y procesos de educación a partir. Y por último, 2 anexos, una cronología y un registro de leyes sobre la educación en Jalisco desde su creación como entidad federativa hasta nuestros días, lo cual también resulta muy, muy importante porque si nos ubicamos en el tiempo, podemos también ver qué hechos importantes sucedieron, también cómo éstas estuvieron reflejadas en la legislación. En ópera, la obertura es una pieza interpretada cuando el telón aún está cerrado. Introduce musicalmente el tenor de la obra y a menudo elementos esenciales de la trama, así como rasgos destacados del carácter de los personajes que actuarán. Gran acierto en este libro es regalarnos como obertura el capítulo del profesor Manuel Moreno Castañeda, 2 escenarios de la educación en Jalisco, 1823-2023. En este capítulo, el autor se propone considerar 2 cortes fotográficos. Su idea es ubicar los diversos temas que se encuentran en la obra y tratar de observar las similitudes, los cambios y las permanencias. Al final de cuentas nos dice, 2 siglos después hay situaciones que siguen, como los jaloneos entre el gobierno de la federación y el gobierno local, las contradicciones entre posturas de mantenimiento del statu quo por una parte y la transformación por otra, la preponderancia de hombres en las posiciones de poder del sistema educativo en demérito de las mujeres, ideales educativos que continúan al menos en el discurso como el humanismo, el desarrollo integral, la modernización, la búsqueda de la felicidad mediante la educación y más. Entre los cambios no estructurales observados, se pasó de la separación de géneros a la coeducación, la disminución de castigos corporales a los estudiantes, las interacciones personales más horizontales e introducción de más mediaciones tecnológicas, sumando nuevos contenidos, aunque siga siendo lenta su incorporación curricular. El capítulo Independencia, Nación y Pensamiento Ilustrado de la doctora Laura Ofelia Castro Golarte explora desde la historia política, la historia intelectual y la historia conceptual las ideas que sobre nación y educación llevaron a cabo o propusieron los ilustrados tapatíos Francisco Severo Maldonado, Prisciliano Sánchez, Juan de Dios Cañedo y Tadeo Ortiz Ayala en un periodo comprendido entre 1820
1834. En un primer momento señala contextos, conceptos e influencias. Luego, las particulares de cada pensador y sus contribuciones al debate conceptual. Es claro que en los primeros años del México independiente afloró entre la clase política y las élites ilustradas el deseo de construir una ciudadanía más ilustrada, de modo que consideró la educación como la parte central de sus preocupaciones. En esa materia, subraya la autora, el rezago era de siglos y los retos que planteaba una educación que aspiraba a formar parte del teatro de las naciones civilizadas en el mundo eran inmensos. Empezar a trabajar cuanto antes en la construcción de las masas de ese pueblo que había sido sometido por 3 siglos deliberadamente mantenido en la ignorancia por los españoles, tenía carácter de urgencia. Ubicado en el campo de la historia de las ideas y los proyectos educativos, pero también considerando distintos aspectos del contexto, así como diferentes presencias pedagógicas e intelectuales en el transcurrir del tiempo, el capítulo de Manuel Moreno Castañeda, 2 siglos de pensar la educación en Jalisco, nos ofrece un gran fresco desde la herencia colonial hasta la posmodernidad y el fin de las grandes ideas educativas. Según él, la importancia del tema radica en la necesidad de reflexionar sobre los modos en que se ha pensado la educación, de tal manera que nos motive a repensarla y replantearla, con la esperanza de que si las instituciones educativas se fundaron para ayudar a la gente a aprender, lo mínimo que se les debe pedir es que estas instituciones sepan aprender, y para ello es imprescindible conocer las ideas que se han tenido sobre la educación institucionalizada y los pensamientos que se tienen ahora. En el mar de la utopía termina diciendo: no dudo que 2023 es distinto a 1823, pero igual continúan esperanzas. Una deseada educación vivida con creatividad, libertad y alegría. Aspiración del siglo XIX que perduró en el siglo XX y sigue en el siglo XXI. Ideas y proyectos educativos sin duda inciden en la formación de profesores. Angélica Peregrina aborda este aspecto en el capítulo 4. En él se estudia cómo se habilitaron las políticas educativas y cómo se formó el cuerpo de profesores que se encargaría de educar a los nuevos ciudadanos de los siglos XIX y XX, más lo que va de esta centuria, porque en realidad tenemos datos hasta 2022. Un elemento por subrayar es cómo de ser la enseñanza una profesión libre se convirtió en una profesión de Estado. Sobre el por qué es importante la historia de la enseñanza normalista, la autora argumenta: la educación ha sido un instrumento que el gobierno ha utilizado para modelar la conciencia colectiva de un país y despertar la lealtad de sus habitantes hacia el Estado-nación. La tarea se ha llevado a cabo mediante la enseñanza. De ahí el interés por reconstruir cómo se ha enseñado a enseñar. A lo largo del capítulo podemos descubrir cómo la formación del cuerpo docente está vinculada con la política, las ideas y los proyectos educativos en marcha. Hacia los años 40, por ejemplo, la federalización de la educación, la uniformidad de los planes de estudio de educación primaria y la constitución del magisterio como una profesión de Estado fueron parte de un mismo proceso, acota. La autora concluye que no obstante haber transcurrido casi 2 siglos de tradición educativa del Estado libre y soberano de Jalisco, no se ha logrado aprender a rescatar las bondades que en materia de experiencias docentes se han acumulado.
Se continúan buscando modelos educativos virtuosos, cuando lo lógico es aprovechar lo que ha probado su efectividad, eficiencia y facilidad de práctica. Ciertamente, el sistema político bajo el cual estamos nos obliga a acatar los lineamientos del gobierno federal en materia educativa, pero también deberían ser escuchadas las voces locales que respecto a la formación de maestros tienen mucho que aportar. Sin duda, vemos en esta parte, en este trayecto también esta reivindicación identitaria que dio origen al propio Estado de Jalisco. Hasta ahora hemos hablado de conceptos, ideas, proyectos educativos y formación docente. No nos hemos adentrado en la educación pública y privada. El siguiente capítulo de María Guadalupe García Alcaraz y Luciano López Sandoval analiza los ajustes y desencuentros entre la educación pública y privada de enseñanza primaria, desde los inicios de la vida independiente hasta principios del siglo XXI. En la más pura tradición del análisis sociohistórico que cultivara Julia Varela, el desarrollo de la educación privada se mira a contraluz de la educación pública. La educación comparada en nuestro país no es un campo fértil. En este caso, se analiza a partir de aspectos como la legislación educativa y la estadística escolar. Para la autora y el autor, el contenido de las leyes y la participación de la población en la matrícula escolar son índices cargados de simbolismos que ayudan a entender cómo se fueron conformando los hábitos de competencia de la escuela pública y la escuela privada. Ambos aspectos son a la vez expresiones de las posiciones que asumen los grupos sociales que empiezan a disputarse la condición ideológico-cultural del país a lo largo de los siglos XIX y XX. En este sentido, particularmente importante es el análisis de la disputa entre la Iglesia, los particulares y el Estado por la formación de las conciencias infantiles, sobre todo desde el triunfo de la República Ilustrada. Los autores concluyen que lo expuesto en el capítulo nos acerca a ponderar el reto de lograr que a través de la educación básica todos los niños, niñas y adolescentes de Jalisco alcancen un piso común de conocimientos, de formas de pensar y vivir en sociedad, que en las escuelas los actores aprendan, como plantean tanto Recrea como la política educativa federal, a hacer comunidad creando consensos y ejercer la ciudadanía desde lo local. Pero eso solo es posible equilibrando la balanza para lograr contextos de equidad y diseñando políticas que permitan disminuir, al menos en la escuela, las grandes diferencias y desigualdades sociales. Posición que, por cierto, comparto en absoluto. Una vez estudiada la educación primaria, condición fundamental para entrar a la educación superior, en el siguiente capítulo se la aborda desde 1823, año en que nació el Estado Libre y Soberano de Jalisco, hasta 1825, cuando se fundó la Universidad de Guadalajara. Luciano López Sandoval y Angélica Peregrina, para entender los procesos en ciernes, acuden a nociones del campo de la historia de la educación, específicamente a la historia cultural de las ideas. Su enfoque hace hincapié en el vínculo establecido entre realidad educativa y contexto social, entre la estrecha dependencia de la naturaleza de la educación y los requerimientos que plantea el escenario político en que se ubica. A partir de estas premisas, pueden concluir que el estudio de las instituciones de educación superior revela las relaciones entre el Estado, en su papel de educador, y los profesores y estudiantes que en ellas desarrollan una política educativa basada en la ideología del grupo en el poder. Primero el liberalismo y paulatinamente el positivismo termina por implantarse, relaciones que permiten vislumbrar la separación entre los ámbitos político y meramente educativo. Por otro lado, la directa injerencia de los gobernadores en las escuelas profesionales impidió que esos dos planteles llegaran a la madurez, pues cada mandatario, cosa que no es nueva,
ponía en práctica un nuevo plan de estudios que no daba oportunidad al vigente, ni siquiera de completar una generación, mucho menos de demostrar sus bondades y defectos. Esta idea de estar reinventando constantemente la educación creo que es uno de los problemas más serios a los que nos enfrentamos, porque entonces se pierden tradiciones, se pierden muchas cosas, ¿no? Frente a la historia instituida, el penúltimo capítulo se acerca a otros imaginarios. En voces subalternas, recuerdos y murmullos de la educación en Jalisco, Armando Martínez Moya rescata vivencias fragmentarias, acontecimientos interesantes de un devenir que en el transcurrir del tiempo se desvanecen y que además no están presentes en la historia institucional y en los capítulos ya de los libros anteriores. Es un nuevo abordaje sin duda. Según el autor, optar por hacer concluir en ese viaje las historias de voces subalternas, por lo regular íntimas y coloquiales, aderezadas en una ficción concomitante e integradas a la explicación, no de uno, sino de varios hechos históricos, permitiría quitar ese rigorismo pretencioso a la historia instituida para hacerla más creíble y con ello más humana. En el último capítulo, sin duda, alimenta la identidad regional. En el último capítulo, sin duda, alimenta la identidad regional. Ernesto López Orenday despliega su galería de educadores jaliscienses, integrada por personajes multifacéticos vinculados a la educación en Jalisco, que en sus trayectorias de vida asumieron roles y responsabilidades, realizaron encargos, elaboraron ideales, desempeñaron funciones, cumplieron un ministerio de fe o actuaron conforme a principios, creencias, ideologías, valores y convicciones. Desde su trinchera, cada uno de ellos contribuyó a cimentar el desarrollo histórico de Jalisco, la educación de sus habitantes. Lo hicieron propiamente como maestros, ya como pedagogos o constituyentes, escritores, ideólogos, humanistas, reformadores, legisladores, precursores, fundadores de instituciones, benefactores, filántropos, revolucionarios, historiadores, congresistas, presbíteros, frailes, literatos, músicos o promotores cívicos deportivos. Sin duda, este libro es una contribución importante a la historia e historiografía de la educación en Jalisco. Después de su aparición, difícilmente podemos ignorar la historia de las ideas y los proyectos educativos que han estado presentes a lo largo de sus 2 siglos, pero tampoco la formación docente y la historia de la educación privada a contraluz de la educación pública. La educación superior, por supuesto, y el reconocimiento a una pléyade de educadores, hombres y mujeres, que hicieron de Jalisco una patria próspera en el concierto de la nación mexicana. Escribe Arturo Pérez Reverte en su conocida novela Los hombres buenos. Sería de justicia recordar que en tiempos de oscuridad siempre hubo hombres buenos que lucharon por traer a sus compatriotas las luces y el progreso, y que no faltaron quienes procuraron impedirlo. Hijos de la Ilustración, en la rotonda de los jaliscienses ilustres, la mayoría de ellos y ellas tienen en sus manos un libro o hace alusión al uso de los instrumentos intelectuales. Este libro es un tributo a hombres y mujeres que a la luz de las letras nos sacaron a muchos de la miseria y la ignorancia.
El utopismo no es una necesidad de la imaginación moral. No supone, escribió Alvin Howe, una política determinada ni garantiza la sabiduría sobre los problemas actuales. Lo que ofrece es una perspectiva orientadora, la fe y la esperanza en el futuro, la comprensión de que nada hay más equivocado que la idea común, que lo existente hoy seguirá existiendo mañana. En estos tiempos, frente a un panorama desolador e incierto, como el que nos cuenta Fernanda Melchor en temporada de huracanes, también necesitamos de hombres y mujeres buenos para combatir con las luces de la razón y la empatía el abandono social que perpetúa el doloroso ciclo de pobreza, violencia, machismo y misoginia. La violencia estructural, en suma, que atraviesa nuestros cuerpos, nuestras vidas. Y esta obra, en este sentido, es muy capaz porque puede contribuir, o contribuye, mejor dicho, a construir la paz, que no es sinónimo de armonía, entre otras cosas, porque nos permite repensar una cultura de la historia, un aprendizaje histórico y una conciencia históricos. Quizá deberíamos recordar con Simone Weil, el futuro no nos aporta nada, no nos da nada. Somos nosotros quienes para construirlo hemos de dárselo todo, darle nuestra propia vida. Ahora bien, para dar es necesario poseer. Y nosotros no tenemos otra vida, otra savia que los tesoros heredados del pasado y digeridos, asimilados, recreados por nosotros mismos, como lo hacemos en la historia. De todas las necesidades del alma humana, ninguna sin duda es más vital que el pasado. Mis felicitaciones a los autores. Muchísimas gracias, Jesús. Hermosas palabras. Muchas gracias. Y ahora quiero pedirle al maestro Enrique Ibarra Pedrosa que nos exprese sus comentarios sobre esta obra. De él no hice acordeón de currículum porque es sobradamente conocido, querido maestro. Y sin más preámbulo, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Siempre es un placer y siempre es aleccionador venir aquí a este espacio académico de investigación, de difusión de nuestra historia, entre otros temas, y recibir la anfitrionía siempre armoniosa del presidente Roberto, de la secretaria Ixiel, y seguramente mis compañeros servidores públicos que formamos parte del equipo del gobernador Alfaro, como Juan Carlos Flores, secretario de Educación, seguramente ya tomó nota de las reflexiones que hiciste, doctora. Teresa, del subsecretario Pedro Díaz, que nos acompañan también, y obvio de gente muy interesada en la educación también, como el exsecretario Miguel Agustín Limón, yagualicense, por cierto, y aquí invocaste esa región alteña, de Juan Toscano, y en fin, de tantas y tantos interesados en este tema. Doctora, en primer lugar, un saludo también a nuestro amigo ausente, ya lo exculpaste tú por razones de salud, a Manuel Moreno, al maestro Manuel Moreno, que además es un ser humano espléndido, ha tenido la adaptabilidad de estar en la adaptación de todas las variantes, inclusive tecnológicas. Él fue el primer rector de la virtualidad en la Universidad de Guadalajara y también como coordinador junto contigo en este libro, por supuesto, a las valiosas académicas y académicos que vertebraron lo que aquí ya nos han expuesto espléndidamente la doctora Teresa Fernández y el doctor Jesús Márquez, a quien hay que agradecerle que viene desde la ciudad entrañable de Puebla
a este encuentro. También decirles que para mí siempre es una distinción venir aquí, porque siempre aprende uno mucho y hoy no es la excepción. Ha sido extraordinario. Yo soy un usuario constante de la sabiduría de Angélica Peregrina. No es ajeno a que cada rato por teléfono le llamo, le hago consultas de temas de historia y siempre encuentro en ella la respuesta siempre acertada. Obvio, en reciprocidad, ahora que estaba en proceso este libro, me devolvió las llamadas que yo le hacía o que le he hecho, porque cada 8, cada 15 días, Enrique, mi libro, ¿cómo va? Y además con todo derecho y también secundada por Juan Toscano, que también me llegaba a preguntar de cómo estaba el proceso de tu libro y las autoridades aquí del colegio. Pero coincido plenamente y la exposición que han hecho tanto la doctora como el doctor de tu obra y de quienes han participado en ella, pues es una aportación de veras invaluable. Por eso esta obra es prácticamente el epílogo junto con una edición que estamos haciendo, a todo lo que comentabas, de revalorar la vida y la historia y la conciencia de los municipios, que vamos a presentar los primeros 10 libros de los 10 municipios que conjuntamente con el Colegio de Jalisco estamos viendo, para hacer una historia de cada uno de los 125 municipios, porque cuando Alfaro anunció los festejos del Bicentenario como primer estado libre y soberano de este país, nos pidió que involucráramos a todas las autoridades municipales, regionales, que no fuera ni remotamente un festejo de grupos gobernantes, ni mucho menos, o que se quedara en el área metropolitana de Guadalajara, sino que se horizontalizara, doctor Márquez, a los 125 municipios de nuestra entidad. Allá en Puebla sea más complicado, si mal no recuerdo son 217 distritos, de municipios, perdón, 14 distritos electorales, ahora que estaban en elección, hay que saber la geografía del electoral. Bueno, no, muchísimas gracias. Verdaderamente yo quisiera acentuar la gran importancia que ha tenido la educación en la conformación de nuestra identidad como ciudad y como entidad. Yo recuerdo un libro, este auditorio se llama Carmen Castañeda, aquí en donde estamos. Ella publicó un libro en el 85, si mal no recuerdo, por Colmex, y después fue reeditado en segunda edición, 84, aquí en Jalisco, sobre la educación en Guadalajara de 1552 a 1821. Se constriñó a lo que es Guadalajara. Ahora yo creo que este libro nos abre el horizonte. Ya Teresa nos dio lecturas a páginas muy emotivas, muy conmovedoras, muy aleccionadoras de las diversas regiones. Y Carmen, en ese libro, Angélica, recordarás, habla, ella inicia con 1551. ¿Por qué razón? Porque el obispo de ese entonces, la Nueva Galicia, por supuesto, ya se dieron cuenta, yo no soy historiador como ellos tres, ni mucho menos, soy un sencillo aficionado a estas lecturas. El obispo Gómez Maraver fue el primero que trató de darle un sentido a la educación. Y esa educación se llevó a cabo en escuelas muy elementares, imaginémonos en 1552, fundamentalmente en los 3 barrios anexos a lo que era la ciudad de la Guadalajara española, en Mexicalcingo, en Analco, en Mezquitán, y uno muy importante, en Tetlán, que a veces parece que se pierde de nuestra memoria. Y se estimulaba inclusive con indulgencias plenarias a quienes dieran la enseñanza y a quienes eran avanzados. Al secretario Juan Carlos ya le dio aquí una sonrisa, él es muy fervoroso creyente, pero fue el inicio de lo que significó una gran importancia con Gómez Maraver como uno de los 22 obispos que tuvo la Nueva Galicia. Ahora, en el tránsito de nuestra historia, sin lugar a dudas, y Angélica Peregrina lo acentúa en un documento que cuando Enrique Alfaro fue alcalde de Guadalajara, le pedimos nos ayudara a darle contexto,
que es una obra de Mariano Otero, 1842, una monografía. Y tú ahí señalas con mucha claridad la propia visión de Mariano Otero y tú la describes cómo gracias a la educación Guadalajara dejó de ser una ciudad infantil y pasó a ser una ciudad madura. ¿Gracias a quién? A Fray Antonio Alcalde. Que Alcalde, en 1552 fueron los franciscanos. Alcalde era dominico y sus tesis centrales eran ayudar a la niñez indígena, a la niñez desposeída. Hizo escuelas y en ese entonces ya se hablaba de que les proveían de alimento, les proveían de enseres para la educación y también talleres de trabajo para los jóvenes, porque le decía al rey, la juventud en esta ciudad de Guadalajara pues es buena, son inquietos, pero hay ocio, no hay trabajo, la educación y el trabajo tienen que ser esas vías de mejoramiento de la vida comunitaria. Y antes que alcalde, otro obispo, Felipe Galindo y Chávez, dio un impulso también a la educación, podríamos decir, superior. ¿Qué hizo él? Él era un obispo nacido en Veracruz, fue el único no nacido en España que vino aquí a esta extensísima diócesis que comprendía 1.700.000 kilómetros cuadrados, y Galindo y Chávez, en 1696, hizo el decreto para la apertura de lo que sería el Seminario Tridentino del Señor San José, que se convirtió en un centro de formación que dejó y sigue dejando presencia, huella y aportación, no solamente en Jalisco, sino en el México entero. Y ese seminario funcionaba donde hoy es el Museo Regional de Guadalajara. Y posteriormente, con la apertura de la Real Universidad de Guadalajara, que Laura Castro ha estudiado profundamente todo el proceso que protagonizó Fray Antonio Alcalde, cuando se abre la de 1792 en el Templo de Santo Tomás, que también fue un espacio muy importante en la educación en nuestra ciudad, prácticamente todos los alumnos estaban en ambas instituciones, en el seminario y en la Universidad de Guadalajara. La Real Universidad de Guadalajara en sus 31 años tuvo 1,052 alumnos, o sea, una cantidad muy interesante, y estudiaban en uno y en otro espacio. ¿Quiénes egresaron de ahí? Por citar solamente algunos: Miguel Ramos Arizpe. Miguel Ramos Arizpe, originario de Saltillo, pero era parte de esa provincia de la Nueva Galicia, del reino. Juan N. Cumplido, que fue un liberal, ha de haber sido un buen conciliador porque sustituyó en momentos de crisis a algunos gobernadores de nuestro estado en los inicios de la vida independiente. José de Jesús Huerta, su hermano Esteban Huerta, curas de Acatlán de Juárez, y Huerta fue de un brillante desempeño, fue inclusive el que acuñó la expresión en agosto de 1823 de que era el tiempo de que Jalisco fuera estado libre y soberano. También José Ignacio Otero, que fue de los primeros médicos. ¿Quién era él? El padre de Mariano Otero. Él fue de los primeros doctores en medicina, no solamente en bachillerato, sino ni en licenciatura, sino doctor. Inclusive él después fue un maestro muy distinguido. Lo acusaron ante la Santa Inquisición porque a contracorriente de la esencia educativa religiosa, él pregonaba ideas racionalistas vigentes en Europa. Claro, no procedió la acusación que le hicieron ante el Tribunal de la Santa Inquisición porque le animaban los espíritus académicos. También Francisco Severo Maldonado. A propósito de lo que decía la doctora Teresa Fernández, en las múltiples propuestas de Severo Maldonado, él hablaba de que en cada municipio tenía que haber una escuela y una biblioteca. Y yo creo que fue el primero, y eso fue ya en la independencia, que hablaba de la educación a las mujeres. Textualmente, palabra más, palabra menos, dice: a las mujeres hay que enseñarles no solo a coser, a bordar, a surcir, hay que enseñarles química, hay que enseñarles botánica, hay que enseñarles letras, gramática, porque si se casan con un marido desobligado o que luego los abandona, así decía, con ese lenguaje directo, queda en una situación para la manutención de sus hijos, pero ya lo decía Severo Maldonado.
otro egresado muy brillante, José Simeón de Uría, él que fue no solamente después rector de la Real Universidad de Guadalajara, él fue, junto con Miguel Ramos Arizpe, los mejores representantes en las Cortes de España. Uría, José Simeón de Uría, él en la Nueva España hizo las propuestas para la autonomía de la Nueva Galicia, porque siempre era la rivalidad entre el reino de la Nueva España y el reino de la Nueva Galicia. Y para citar a dos últimos egresados, también además Valentín Gómez Farías, que luego jugaría un papel brillantísimo en la reforma educativa. Claro, la hizo de forma casi impronta y no se pudo en ese momento materializar por la circunstancia en 1833, pero Valentín Gómez Farías egresó también de esta universidad. Pedro Vélez, que fue constituyente en el Congreso de Jalisco, un muy brillante abogado. En el recinto del Congreso están los dos rostros en alto relieve de Prisciliano Sánchez y de Pedro Vélez. Él sería el segundo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también quien estudió en esos centros educativos, Prisciliano Sánchez. Él solamente se graduó de bachiller, la licenciatura ya no la pudo culminar, seguramente cuestiones económicas o la azarosa vida política que lo llevó, pero sí es muy importante que nosotros tengamos claro lo que ha sido la educación. Y hay un dato anecdótico, en Guadalajara había un vocablo que cada día se va desvaneciendo más, que es la asociación de los policías, que era cuico. ¿Por qué razón? Porque en el vértice de la avenida Corona y Pedro Moreno, que era la calle real, pero en el 241, a una cuadra contra esquina en Mastranza y Palacio de Gobierno, está una leyenda del Salmo del rey David, que más o menos dice: si Dios no cuida de la ciudad, nadie la cuida. Y cuida, decía cuicus, exactamente en el vértice de la esquina, y siempre había un policía ahí. Entonces los estudiantes, estos prohombres, como todos los jóvenes, un tanto vagos, un tanto expresivos, decían: ahí está el cuico, nunca falta el cuico, y así se acuñó ese término. Entonces, muchas gracias a Angélica, a Manuel Moreno, que le reiteramos el saludo, por supuesto a Laura Castro, a María Guadalupe García, a Oropesa Luciano también, Martínez, a Ernesto López Orendain. Muy buena la galería de las biografías de los educadores, y también tú la mencionaste a Kenia Cornejo, que participó también. Pero yo creo que tenemos que tener mucha gratitud con ustedes, con esta obra tan extraordinaria que nos acentúan en la enseñanza, el sentir orgullo de lo que es parte de este estado. Y gracias a la doctora Teresa vamos a esperar también, digamos, del tema de la biografía de la maestra Guadalupe Ursúa. Ella fue, como ella lo mencionó, no solamente alcaldesa en Jocotepec, fue alcaldesa también en San Martín de Hidalgo, la última vez, en el 2003, antes ya había sido varias veces en Jocotepec, y fue diputada federal, fue la primera diputada federal de Jalisco en la legislatura 44, 42, algo así aproximadamente. Fue electa en el 55. En el 55, sí. Y también tú mencionaste a la diputada Barba Palomera, oriunda de Mascota, y ella es la primera mujer que desde Puerto Vallarta, y claro, Vallarta no era la comunidad que hoy conocemos, era un espacio muy pequeño, fue la primera diputada al Congreso de Jalisco e hizo un trabajo extraordinario como diputada. En fin, yo creo que libros como este, Angélica, son de veras verdaderamente una gran aportación, y en el gobierno del estado estamos en lo que nos resta, los calendarios son implacables, el 5 de diciembre concluye el gobierno de Alfaro, pero con toda atención para las aportaciones que el Colegio de Jalisco seguirá haciendo también en estas labores editoriales. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y Manuel le tocaba hablar a nombre de los autores, pero lo que nosotros teníamos que decir ya lo hemos plasmado en el libro, ¿sí? Pero no quiero terminar sin agradecer
al gobierno del estado de Jalisco por haber hecho posible la publicación de este libro, pero en las personas de mi querido amigo, el maestro Ibarra Pedrosa, y agradecer también la colaboración del doctor Roberto Arias y de la maestra Ishel Ruiz Anguiano para que este libro pudiera ver la luz. ¿Sí? Además, es un libro que, como la edición es limitada y demás, se encuentra disponible en la página web del colegio de acceso libre y gratuito. Y para los que no alcancen ejemplar hoy, porque solo hay unos cuantos, pues está disponible ahí justamente. Y solo quiero terminar con unas cuantas palabras que expresan justamente el sentido de esta obra. ¿Cómo nos hemos educado los jaliscienses? ¿Sí? El libro tiene por título esta pregunta, que invita a buscar respuestas con la conciencia de que no se va a encontrar en esta obra una respuesta completa para todo y para siempre, no, pero sí diversas aportaciones que pueden contribuir a esa búsqueda. En estos tiempos de cambios y ajustes en leyes de educación, modelos educativos, planes y programas de estudio, es conveniente tener en cuenta diversas perspectivas, conocer lo acontecido a lo largo de estos 2 siglos para propiciar el diálogo que nos lleve a la acción. En eso fue en lo que pensamos al formular este libro. Y no hay duda de que una visión de futuro requiere de una memoria histórica de largo alcance. Por todo ello, los autores esperamos que este libro detone respuestas, diálogos y acciones que en algo mejoren nuestros sistemas educativos y sus instituciones. Ese es nuestro propósito. Ojalá que se mueva un poquito y con eso nos daremos por bien servidos. Muchas gracias por su amable atención, muchas gracias por su participación. Y un libro de este vuelo, pues ya todo se quejó que es un ladrillote, pues merece un tequila para brindar por él. Muchas gracias.